montón de otras zonas, los silos Davis, casi todas eran superficiales, pero ahí tuvimos otro tipo de problema. En vez de haberse acumulado, como en el caso este, que se acumula, o en el caso del pozo de basura, este había sido un sitio que en vez de acumularse se expandía por todos lados. Entonces, en determinados lugares encontraba losa 1850, 60 la más vieja, una lata de cerveza de anteayer, la ropa de un proto que se entiende. Entonces, pero logramos hacer una especie de... empezamos a rescatar lo que era la recolección superficial, que siempre fue tomada como algo no importante. Empezamos a trabajar no tanto como lo disruptivo o ¿cómo se llama? Que nunca me acuerdo. Lo intrusivo. No es intrusivo, es ahora. Entonces, con otros conceptos teóricos logramos tener una información muy importante. Sobre todo, ahí habían sido los talleres. O sea, incluso más, en un lugar que era donde están los talleres de... ¿Vio ahí donde está el coto? Sí. Había, justamente en un solo lugar había losas más antiguas. Del otro lado, que también eran ferrocarriles, también losas antiguas. En un costado había muchos huesos. Con la ayuda de los mapas nos dimos cuenta que cuando viene el ferrocarril, habíamos leído más o menos cómo se formaban los campamentos para hacer el ferrocarril. No es que viene de golpe y se va. Y si empezaba en 1860 y todo, posiblemente sería de estos ingleses o campamentos de ferrocarril. Bueno, logramos hacer... Estos son los sitios de Rosario que estamos trabajando todavía ahora con el material, porque hay material todavía que después hay que investigar, etcétera, etcétera. Es un poco lo que hicimos hasta... Claro, el barrio de La Lata era lo que estaba atrás de Avenida Alberdi, Talleres, barrio de La Lata. Entonces ahí más o menos es el Rosario de los barrios. Y acá el Rosario más antiguo, ¿no es cierto? Con los planos, con la antropología, con los censos, más o menos tuvimos la idea de un crecimiento de Rosario a nivel de patrón de asentamiento. El famoso eso que tenemos nosotros, las tres avenidas, ¿no? Los tres pares de avenida, eso no fue casualidad. En su momento hubo un decreto donde diseñan la ciudad a partir de los cruces de dos avenidas y dos avenidas. Pellegrini y Groño, ciudad. Francia y 27, extramuros, tipo extramuros. Y el resto suburbio, pero entendiendo suburbio de la manera europea de antes, donde estaban Quito y todo. Entonces, fíjense que después, con la avenida del ferrocarril, más o menos se armó un modelo ferro-urbano, hasta que en los 90, 80 desapareció, y prácticamente hoy hay otro patrón de asentamiento, esos lugares se reciclaron. El otro día en la capital salió un artículo muy interesante sobre la gentrificación de la ciudad, en el sentido de cómo van cambiando los paisajes, pero también cómo van transformando a la gente, para bien o para mal, ¿no es cierto? Eso es interesante, el arquitecto lo usa mucho. Bueno, es un poquito lo que hemos hecho en estos 30 años más o menos de arquitectura. Ahora entonces vamos a ver que la tercera clase era los materiales, creo que. Bueno, vamos a pasar un poco. Entonces, perdón. ¿es lo más antiguo que se ha encontrado? Y hasta ahora lo más antiguo era ahí, en la primera manzana, atrás de la catedral. Pero en el Esteve, lo que sí se encontró viejo era cerámica esta indígena. Pero hay otros lugares donde los compañeros encontraron cerámica indígena. Entonces nosotros tuvimos que hacer un mapa, dónde están. Y el problema es que de este lado del río, el material no es parecido al otro lado del río, con los famosos cabecitas del oro. Yo dije, entonces hay un río de dónde viene, si es antiguo, si es la misma gente, el arqueólogo que... ¿De qué río? De Paraná. De Paraná. Claro, y el problema es que todavía hay varias teorías. ¿Cómo pegar la cerámica a una etnia? No es... había un autor austríaco, Coscina, que pensaba que una cultura es una tribu.
sea, puede haber tribus que son diferentes lenguas, son amigos, incluso enemigos, pueden tener otro tipo de material. Entonces eso está todavía ahí discutido. ¿Se entiende? ¿Cómo se llega de casualidad a lo que está abajo del Museo de Tebes? ¿Cómo, Creo que cómo sí. se llega? Usted lo sabe. Obras. Hicieron obras y se encontró. Claro, el Esteves tenía. Yo tenía una alumna que trabajaba en el Esteves. Acá yo trabajábamos dando clases en los colegios. Claro, Y ella nos contaba que empezaron a tener como humedad en los pisos, sí. y ahí los fueron a levantar y vieron que había otros acueductos, ¿puede ser? Sí, o sea, lo que se hizo a partir de la prepandemia, digamos, eso en el 2017. Yo sé que bueno, los pisos del Esteves son los clásicos pisos con pinotea con cámara de aire. Entonces, el problema era que durante mucho tiempo las ventilaciones las fueron anulando. Entonces, los pisos de pinotea, cuando se anulan las ventilaciones, no circula el aire y se pudra. Se suma el hecho que los desagües eran muy malos al llegar, clásico de las casas antiguas. Nosotros ahora llega el caño de plástico y llega una cámara de plástico con un par de tornillos y sigue. En ese momento no se usaba eso, entonces la cámara de llegada de la lluvia era abierta. Una cámara así, un hueco de cemento de este tamaño. Como eso se va tapando con tierra, llega un momento que rebalsa. Y toda la parte de abajo se llena de agua. O sea, eran 6 bajadas de agua, de lluvia, y todo eso queda un charco. Entonces, hasta que eso se evapora, lo absorben las paredes, los pilares y la madera. Entonces era un piso que estaba muy lindo por arriba, pero totalmente deteriorado por abajo. Y hubo un accidente también con lluvia en el 2017, fin de 2017. Una de las cañerías quedó tapada por una paloma, una casualidad, y como también se anularon bocas de lluvia a lo largo del tiempo, se inundó una terracita que están como más abajo. Son como pozos en la terraza, como terrazas más profundas. Se llenó de agua y entró por los vitros al piso de madera. O sea, no solamente estaba podrido por abajo, sino mojado arriba. Bueno, fue un desastre bastante complejo. Se arregló como pudo, pero ya el piso no da más. Entonces, lo que se hizo fue hacer una licitación gigante por todo el museo. Obviamente, salía mucho dinero. Estamos hablando ahora de unos 120 millones de pesos. Y una empresa, MSR, dona la obra del piso con sus instalaciones, o sea, hacer las instalaciones nuevas, todo lo que implica, ¿no? Las ventilaciones nuevas, ventilaciones forzadas para que circule el aire. Y la idea era. Esperando que sea pinotea nuevamente, igual. Claro, lo que se hizo, lo van a ver, es, en vez de hacer pilares de ladrillo que absorben la humedad, hacer pilares metálicos. En vez de ponerle la madera de apoyo del piso decorado, se pone una estructura nueva de terciado, especial, como un terciado ureico, no es fenólico, es ureico, es mucho más duro, más caro. Eso se lija todo y ahí arriba va el piso decorado. Entonces, ese piso nuevo, ese fenólico, está impermeabilizado del lado de atrás, cualquier humedad va a chocar contra ahí y no va a pasar al piso de arriba. Bueno, que estamos en una etapa intermedia todavía porque el piso no está hecho, no está restaurado, las baldosas no están restauradas. El miércoles lo vamos a ver. Bueno, cuando se hace eso, con la empresa ya sabíamos que podía haber resto arqueológico, y cuando se hacen los cambios, las zanjas para los nuevos desagües, aparecen ladrillos antiguos. Entonces ahí es donde arranca el arqueológico. Y lo vamos a ver la semana que viene. ¿Y actualmente están trabajando en alguna parte? no, estaban haciendo. No, ustedes. No, ya terminó, la excavación ya terminó. No. O sea, Vamos, pues, yo tengo que escribir todos los lunes en el boletín, hay un boletín y me comprometí que todos los lunes tengo que hacer un artículo y ahora lo estoy repitiendo. Todos los lunes. Hoy me corrigió y digo, ¿qué hice? ya fue enviado. No fue enviado. Ya fue enviado. Yo una vez se quiere apurarse, claro, digo, porque hay muchas marcas y me dice nombrar. Bueno, ahora vamos a empezar. Pasarlo a la compu porque. No, lo pasé. No sé por qué no lo.
no lo ven. Este, otro, ¿no? Es lo mismo. Es un problema de relación entre la máquina y el... No, eso está de más. Salió la identificación del artículo en la capital, No, sí, el domingo salió el Y en caso de que se lleve a Uno cabo. irlandés, uno de esos. Sí, no me acuerdo. se refiere a los años de identificación. No, se refiere a todo, el mismo artículo. Ah, sí, porque son uno de los estudios más importantes que están haciendo en Europa, porque se hablaba. Como me lo leyó mi señora, yo lo pasé de largo. ¿Saben lo que es la gentrificación, no? Y sí, a mí me Más o interesa menos. mucho. No. O sea, La gentrificación es un proceso urbano que aparece más o menos en la década del 50 en Estados Unidos y en Europa. Es un concepto urbanístico, no es arqueológico. Se le llama la chica. Porque es como que no lo... Está abierto acá, pero no está abierto acá. Explicarle la gentrificación. Entonces, la idea cuál es? Frente al cambio productivo, digamos en términos marxistas, el modo de producción cambia, hay cambios sociales. En la década entre el 50 y la posguerra, hasta más o menos la década del 70, empiezan a aparecer lo que se llama vulgarmente el neoliberalismo. Todo eso. Entonces, hay un montón de zonas fabriles que van siendo abandonadas. Entonces, son fábricas abandonadas. Esas fábricas lentamente las va aprovechando como una especie de vintage ciertas clases sociales. Aquellos que se acuerdan, por ejemplo, de Andy Warhol, el tipo se apropió de una fábrica abandonada. Claro, entonces el retiro de la producción fabril a ciertos lugares deja en las ciudades esas estructuras vacías. Claro, entre el... ¿Qué tal? Fíjate a ver por qué no coincide. Entonces, ese vaciamiento de la ciudad da como respuesta una apropiación. El tema es que no es suficiente el espacio abierto, el espacio abandonado, por respecto a las necesidades de esas clases medias con algo de dinero, clases altas. Entonces, empieza a haber una gran presión urbanística porque esa gente que quedó y que tiene casas en las zonas abandonadas se vaya. Entonces, en Argentina hemos visto eso con el abasto en Buenos Aires, por ejemplo, una zona muy deprimida, quedó muy abandonado, se hace el abasto y se empieza a poblar de pequeños espacios, bares, boutiques, alrededor. Entonces, hay un desalojar de la población original y una entrada de otras clases sociales. Nosotros acá en Buenos Aires no tenemos gentrificación. Acá más o menos. Sí, pero no hay presión. Puerto Norte es una cosa. Sí, pero no hay una presión para abandonar a gente que vivía ahí. No hay que confundir la ocupación. Pero muy poco, muy poco. O sea, no es masivo. O sea, tengamos en cuenta, por ejemplo... Todavía hay discusión en una manzana. Sí, medio está en discusión, porque o sea, tiene que haber algo a lo largo de mucho tiempo y con mucha gente. O sea, porque es un cambio de la ciudad entera. Esto, en cambio, lo que fue abandonado fue el ferrocarril, la población, pero es más el paisaje más que la sociedad. O sea, no hubo un traslado de gente. Y hubo un traslado de clase social, la verdad. Sí, pero, claro, pero no es... Poca cantidad, pero... Claro, pero no había propiedad efectiva, había varias cuestiones que hacen poner en duda. En cambio, también hay una gentrificación inversa, o sea, la gentrificación no es solamente de los pobres. El barrio gay en París, por ejemplo, segregó al revés. Se apropiaron de espacios, las parejas gay fueron a ese barrio, pero tienen tanto dinero que segregan inversamente a los gays que son pobres. Entonces, hay gente que son gays que van a trabajar ahí, pero son segregados por los mismos gays, porque no tienen dinero. O sea que el tema del dinero es lo que segrega, no la elección sexual. Entonces, hay como una inversión también de eso. No me acuerdo, el barrio gay. Es un lugar muy pequeño, no es una cosa enorme. Entonces lo averiguo, pero hay un artículo incluso sobre eso. Es un tema muy discutido porque hay gente que dice gentrificación hubo siempre. Siempre. O sea, de la apropiación en la época medieval de los lugares donde estaba
los romanos, siempre puede decir. Y es un término ambiguo. Pero bueno, ahí está. Vos decís. Bueno, dale nomás. Hoy nos tocan los materiales. Bueno, esto es Salió a la Capital. El autor dice que la palabra escrita peligra porque no se interpreta ahora cursiva. Más allá del problema educativo, planteaba que muchos historiadores jóvenes no podían interpretar una postal de 1940. Entonces, yo pongo lo escrito, lo oral y los objetos. Después también dice que a las palabras se las lleva el viento. Entonces decía que el escrito fija. Entonces ahí hay un problema. Las memorias y los objetos. O sea, ¿qué pasa con el escrito, lo oral, los objetos, las palabras y las memorias? Es un poco ¿Pasó? Vamos con la memoria. Este es Mafalda, ¿cierto? Entonces fíjense, este chico se acordó, ahora está acá, ¿cierto? Se acordó cuando era joven y cuando es viejo. Uno puede ver la foto, le puede venir nostalgia, pero él se imaginó en su momento, y cuando se imaginó que se murió, se puso mal. Te veo que la arqueología trabaja con cosas muertas, ¿alguna vez nombramos la muerte? No. Entonces es todo un problema filosófico, ¿no es cierto? Acá tenemos, este también se transformó, este es un hombre, este es el objeto. ¿Bien? Yo lo llamo la metamorfosis de los objetos. Se transforma de diferentes maneras, significado, su materialidad, hasta que desaparece. Es un poquito con los objetos, ahora viene la otra. Hasta ahora lo único que le estoy diciendo es tirarle problemas. Pero cuando uno investiga también puede tener un problema. Hay arqueólogos que directamente están concentrados en el objeto que para ellos es el objeto. Hay otros que son antropólogos y piensan en todo esto que estoy pensando yo. Es decir, cada vez que uno ve un objeto viejo, se puede acordar de la memoria, que uno dice, pero tanta gente pasó, ¿dónde está? O sea, hay tipos que reflexionan más, otros son más técnicos, bueno, cada uno es como es, ¿no es cierto? Hay gente que dice que el objeto habla por sí mismo. La verdad es que dejaba que con una cartera, el objeto habla por sí mismo. Sí, habla por sí mismo. Porque son signos, y si no le pongo el contexto, es mudo. O habla lo que querés vos, ¿no es cierto? Entonces yo estoy con él. Y ahora voy a lo que planteaste vos en la clase pasada. Ah, no, perdón. Bueno, los objetos tenés, no es que primero hay una producción, un uso, resistencia de la durabilidad, o sea, cuánto resiste un material, la obsolescencia, si puede estar sano, pero ya técnicamente no funciona más, rotura, etc. Todo esto que está acá, incluso hay reciclaje, vuelve lo mismo, y no es solamente reciclaje común, de ¿cómo se llama?, de un cartonero. Yo para mí también un reciclaje cuando nosotros rescatamos material y lo mandamos al museo. Lo reciclamos y le dimos otro significado, se transformó por doble partida. Ahora hay un objeto de museo, patrimonio, antes era... Yo siempre hacía, la gente no me entendía. Entonces yo tenía que apelar un poco a la vulgaridad. Una escupidera, alguien le va a poner dentro de un museo. Pero si es antiguo, que da una losa, mirá, Potter, ¿cómo se llama en inglés? Se dice Poti, escupidera, que Poti. Entonces a veces el arqueólogo con ciertas palabras le da otro sentido a un elemento que nadie quiere. Claro, puede ser que tengamos vergüenza de hablar de escupidera, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un doble. Primero les podemos encontrar un pedazo, un fragmento. Y después de golpe se convierte en Poti, blanca, sur, floreal. Si vos lo hablarías normal, ¿se entiende? Por eso a veces la arqueología urbana era vilipendiada. Se están poniendo cosas de ayer, pues ya mi abuela le está dando todo un vuelo. Es interesante porque la escupidera, el término poti, es una contracción de spitón, o sea, de escupidera, de escupir.
Spit es Sí, escupir. El término, digamos, que usamos nosotros, más vulgares, pelela. Pelela. Sin embargo, en los museos, generalmente los museos de la ciudad, dice taza de noche. O sea, hay como Tiene que una... haber todo una transformación, porque sí, tenemos pudor, etcétera, En ese etcétera. momento a lo mejor lo llamaban así. Sí, sí, Cuando se empezaron a usar hace muchos años. Facinillo. Se hablaba mejor. No, nosotros tenemos la idea anglosajona de que lo escatológico no se habla. Y el que viene de los latinos, el escatológico da risa. Y estamos en Argentina donde no da risa, pero no da vergüenza, no da risa, no da vergüenza. Y en la casa todos los chistes son escatológicos, pero queda muy feo. Incluso En más. inglés, yo le la nota de color, todo lo que tiene que ver con lo escatológico es eufemístico. Se dice, por ejemplo, si yo voy a ir al baño, digo, I'm going to spend a penny. Me voy a ir a gastar un centavo. O a envolverme la nariz. O me llaman por teléfono, perdón. Sí, pero ya ¿No es cierto? Bueno, un poco el museo también tiene eso, también tiene que guardar una seriedad, entre comillas. Ahora la otra. Volvemos a lo que dijo en la clase pasada el compañero, es decir, más allá de que está toda esta gente, sorprendente, mirá el tesoro de época colonial, en una playa, que sabe si se le escapó la abuela y todo, pero más allá de eso, que ella habló bien, los diarios de acá, los diarios locales, la cantidad de páginas que le dio, y están cometiendo un delito y esta gente se lo está aplaudiendo, mire este. No sé qué buscó en Roldán, rompió todo. Y encima sale el diario con la cara. O sea, tiene Caradura, no es él, el Caradura es el diario. Un poco él lo planteó, ¿no es cierto? Y bueno, esto maneja los objetos. Por eso vos nosotros somos reacios a veces cuando vienen los periodistas. Porque te va a preguntar eso de la escupidera que hablamos, lo primero que van a ver es la anécdota de la escupidera. La anécdota de no sé qué, y uno le quiere explicar lo otro y es muy difícil. ¿No es cierto? Va la otra. Pero no solo. Sí, no solo. Hay arqueólogos que le encanta que todavía le digan Indiana Jones, que es argentino. El ídolo, efectivamente. Yo si me llega a decir Indiana Jones, digo, sacalo, no me pongáis. No sé, todavía lo planteó el compañero. Todavía está. No es superado. Claro, qué lindo se ve el diario, Indiana Jones con la barba. Igual su beldía no tiene nada que ver con un Indiana Jones, o sea, es como que el periodista que quiere para un clic. No le dijo nada, el periodista, este hombre capaz que le dijo todo al revés, y el periodista le encantó Indiana Jones. A veces no es él. Otro. Para salvar al arqueólogo. El arqueólogo planteó todo esto y miren cómo se lo dijeron. Atesorar objetos, es la voz de la vida cotidiana, no habló de atesorar, era el periodista. Rompían, descartaban, cuanto más profundo mejor, más raro mejor para el periodista. Si cuando va a encontrar algo raro o antiguo, ya va que bueno, no, mira, era antes de ayer. ¿No? ¿Se entiende? En arqueología el que estudia cosas más raras y más antiguas tiene más prestigio. En un momento era el paño indio, se tiene que ir, bueno. Objetos que fascinan. Y se olvidaron del registro. No habla del registro. No porque no se lo dio el arqueólogo. Yo no lo estoy jugando al arqueólogo, estoy jugando a la que hizo la nota. Porque no ha pasado. Sí, tergiversa. Hay toda una cuestión de cómo traducir ¿Cuál es el objetivo de la nota? y vender el diario. Vender el diario y vender a la Hacer una nota, arqueología. haber leído algo de la Harrison Ford siempre va a ganar muchas más plata que un investigador de CONICET. O sea, Este pobre hombre, este tipo de artículo no le conviene, porque los colegas le van a sacar mano a él, no al periodista. Por eso hay poco arqueólogo que se viene a difundir. Otra hora, ahora sí vamos a entrar un poco a... Vamos a explicar qué es un registro, ¿no es cierto? Esto es una planilla, esto es una axionometría, tenemos para abajo la Z, para un costado la Y, para un costado la X, o sea que sería esto, por ejemplo. ¿Ves? Vamos a llamarla X, vamos a llamarla Y y vamos a llamarla Z. Si la veo de arriba es en plano,
Y si no, puedo hacer cortes para verlo de este costado. Eso trabaja el arqueólogo y tiene una libreta de campo donde va anotando las tres medidas. Quiere decir, acá por ejemplo, este punto está a tantos centímetros de X, tantos centímetros de Y, y por ejemplo está acá abajo, a tanto de Z. Y así uno ubica el objeto. A veces no quiere decir nada, y a veces es espacio, está a medio metro, pero a veces está a 40 años. Depende de los estratos. ¿Entiendes? Es muy importante, y por eso se enojan los arqueólogos cuando viene uno, si mirá lo que encontré, lo saca y dice, tomá, y me rompiste este registro. Acabás de sacarlo de contexto. Sí, puedo saber que es tal cosa, pero la relación esa se perdió. Y los detectoristas peor, porque cava pozo, imagínense, le hace un pozo, le rompe el registro y encima vuelcan el registro a los costados. Si no les interesa, lo tiran a los costados. Entonces se forma otro registro que no tiene nada que ver con el que estaba abajo. Remueve de tal manera el sitio que está bien, los sitios no son pristinos, ¿sí? Todo está removido de años, pero bueno, este lo removió peor. Y creen que están ayudando, si mirá, vos perdí esto, no, mirá, no, todo peor. Fíjense el tema de las balas de cañón, perdón, el tema de las balas de cañón. Si hubiera sido porque hay algunos detectoristas que son muy cuidadosos, hay que decirlo, que algunos son más cuidadosos que otros, pero si hubiera detectado, por ejemplo, un textil, quiere decir que ahí por lo menos se dispararon balas de cañón. Claro, porque se envuelven en un textil para que sellen el cañón, o sea que no escapen los gases de la pólvora. Si esa bala de cañón está totalmente cruda y caída, puede ser que se haya caído un carro, no es lo mismo. Entonces, si el tipo encontró 4 balas de cañón y no encontró otro resto, podemos suponer que se cayeron de un carro. Ahora, si hay una serie de elementos, madera, restos de vivac, o sea, tela, algún botón, quiere decir que es un lugar de emplazamiento, no es lo mismo. ¿Qué pasa? El detectorista encuentra la bala, la mete en la caja, no me sirve, y destruyó una posición arqueológica de artillería por 4 balas que encontró. O sea, ese es el problema. Ahora vamos a ver Pero en general no hay conocimiento de qué se debe hacer cuando se encuentra algo. Sí, hay conocimiento, sí, pero la prensa, los deterioros, lo que se llama... Cualquiera que encuentre algo sabe que tiene que hacer la pena no existe. Claro, si lo penalizan. No existe, todo mentira. Entonces no se Los han agarrado infraganti. En general, el que encuentra algo sabe que tiene que hacer O con sea, se eso. refiere a una persona como nosotros que Sí, encuentra algo. que encuentra algo, no sabe importa, por qué tenemos que El hacer. tema, o sea, es para No largo. importa. El año que viene lo vamos a ver en una parte que es de la legislación, pero No importa. Para el mí tema no es que importa. esa ley fue hecha, digamos, no para este tipo de arqueología, sino para la arqueología aborigen. Claro, Entonces está pensado de lo aborigen y de lo paleontológico, no del urbano. no del urbano. Entonces la gente que hace histórica dice, los otros arqueólogos que son prestigiosos, es un pedazo de fierro. Si yo estoy buscando cerámica, Porque el Wichi. problema es que el arqueólogo o la nación, a través del arqueólogo, tiene que declarar patrimonio. Si no lo declara, no es patrimonio, incluso no. Desde la lógica, tiene un fallo lógico la ley esa. Se convierte en delito a partir de que alguien que encuentra algo y ese encontrar lo declara arqueológico. 5 minutos antes no era arqueológico. Por eso Entonces 5 minutos antes, o sea, el mismo reo Se puede atacar. crea el crimen, el objeto del crimen. O sea, es paradójico, pero bueno. Ahora vamos a ver primero la basurita y después vamos a ver el TV, donde hay la estratigrafía del sitio es completamente diferente. Vamos a la próxima. Esto mismo aplicado a la basurita, ¿ves? Carbón, basura. Era una cosa, hasta cierto punto se notaba, después venía, estaba tan mojado que no se notaba nada, y se secaba y después directamente era muy húmedo. Esto es en corte y esto es también una geometría, es decir, el corte visto. Entonces fíjense, acá que esté a 1 metro, 2 metros, aparentemente no quiere decir nada. Está a 1 metro. Por la manera que lo tiraron, no es año, ¿no es cierto? Acá, claro, esto vino después de haber hecho dibujo, nos dimos cuenta que por más que yo esto lo relacionaba con esto,
no me quería decir nada, y encontrar un tarro de basura en eso, una sola vez encontramos uno. Era imposible, ¿se entiende? Entonces acá sí uno pudo desarrollar una metodología de excavación más tranquila porque no, entonces lo hicimos por lote, más o menos. No, porque ponían carbón, porque lo quemaban. Quemaban. Acá, cuando fuimos más profundos, los elementos estaban retorcidos porque en serio lo quemaban. Después era una capita de carbón para hacer ver, sí, claro, sí, lo había comprado un señor que explotaba el basurero, que lo va a quemar. Entonces ahí buscaban vidrio, industrialmente, vidrio y hueso. Y les contaba lo que veían arriba, que hay varios artículos de Monimonada, de Cari Careta, donde vendían de eso. Es decir, hay uno que se llamaba no sé qué, no me acuerdo, don Copetín. El pobre hombre se mandaba cada trago con lo que encontraba. Bueno, ese es un artículo de Monimonada y de Cari Careta. Los dos fueron, y en su diario de diferentes revistas, nombraban los habitantes de la quema Rosalina. Entonces estaba la negra Filomena, que era cuchillera, hace todo un trabajo. Yo presenté un trabajo en un congreso sobre lo que estaban arriba y no la basura. También un problema antropológico, vivían de la basura. Otro. Bueno, en este maremándum de cosas, fíjese lo que era antes, estamos hablando y es cómo se encuentra, fíjese cómo se encuentra. Toda la ciudad, la quema, o por ahí la ciudad de La Rana, el porteño estaba la quema, donde estaban los quemeros de acá, el barrio de acá. Acá se llamó la basurita, después primero se llamó la pólvora, después la basura vieja, todo varios. El balcón, había un artículo que se llamaba... La de esta mujer, Bernique, creo. Bernique, pero ese es el otro basural. El otro basural. De las colinas del hambre. Después se trasladó, ¿cierto? Otra así, esto es rápido para ilustrar lo que estuvimos hablando, ¿no es cierto? Bueno, acá, lo primero que hay que hacer entonces es identificar qué es, ¿cierto? A veces es fácil, pero a veces está tan fragmentado, por ejemplo, esto que por ahí no. La relación entre el objeto, la relación con el sueño y después la relación con la sociedad. Donde tenemos en cuenta la permanencia, uso de escarce y otra permanencia, ¿no es cierto? Como el museo, etc. También hay que ver otras relaciones. Por ejemplo, si hay muchos sitios arqueológicos, ¿cuáles son las relaciones de los sitios? Entonces, hay a lo mejor tipos de objetos que están en todos, y hay otros que solamente hay en uno. Exactamente. Entonces, el sitio arqueológico es una creación del arqueólogo. Sí, donde Es un recorte del arqueólogo. Sería un contexto de posición, un contexto de posición especial que iba a subir. Es lo mismo para un quemero que para un arqueólogo, obviamente. O sea, hay dos miradas. O para los cosas, ahí los dibuja, sacaban mucha botella de cerveza, esa de Grecia, la vendían, o sea, de ahí la sacaban. Bueno, esta es una pipa de caolín, esta es una cerámica, un tipo de vidrio. Esto era para así de lo ligero, para que ustedes vean visualmente lo que es. Esa pipa era afro. No, la afro son diferentes, son marrones, de barro. Estos son de caolín, son ingleses, holandeses, un montón. Pero en este sitio. ¿Afro también? El problema del afro es que es una pipa común con un signo africano. Yo lo encontré, Saberson dice que encontró acá, no encontré. También un africano puede tener los mismos elementos que un blanco, o sea. Eso es el problema de adjudicar un objeto a un grupo. O sea, a veces hay, pero a veces no. Hasta que no veo una foto del africano ahí, pero tampoco le sigue africano. Aparentemente, según Saberson, había ciertos elementos que los africanos le ponían cierto signo que tiene que ver con los yorubas, con los bantú, etc. A veces es verdad, pero a veces están inventando los signos de eso. De algo raro es un signo africano. Puede ser o no puede ser. Hay muchas pipas recicladas, generalmente se rompían casi todo ahí. Hay un problema de los dientes y bueno, los españoles hicieron un buen trabajo al revés. Como la pipa arruina los dientes. ¿No? Con esa foto hice al revés.
como la mordedura por romper la pipa. Y después hay pipas que están recortadas de nuevo, como que la encontraron, la reciclaron y la volvieron a hacer más cosas. Sobre todo hay una foto donde hay una señora que vive en el basurero que se ve con la pipa más cortita. Pero si entramos en la pipa del año que viene, porque si no, no es cierto. Cada objeto tiene su historia, es importante. Otra así. Este es el otro sitio diferente, el museo, es lo que contó él. Se abrió el piso, se empezó a excavar. Apaga así, porque eso es, así se ve. Ahí se ve mejor. Bueno, ¿no es cierto? Otra, acá está donde empezaron a excavar. Este es más o menos lo que hicieron los chicos. Esto es más o menos cómo se fue rellenando. Esto era así, excavó, lo puso en toda una serie de cómo se fue formando el sitio. No tengo tiempo para hablarlo ahora porque se me iría la hora. Pero es lo que uno ve. Acá tenés lo mismo que hicimos, pero en este tema difícil. ¿No es cierto? Fíjense. Uno mira y ve este objeto, y este objeto está a, póngale 1 metro, pero entre este y este hay casi, póngale 1000 años de antigüedad. Ahora acá, ¿qué hace acá? Posiblemente no estaba ahí, pero no es que vino de otro lado, posiblemente estaba al otro lado, pero todas estas construcciones lo removieron y quedó como un testimonio, y se saca poca información, porque no hay, por ejemplo, no hay, está abajo de un piso, no está más el asentamiento, no está más el basurero, quedó ahí. Es como la carta de la tía Delia, ¿viste? Quedó rincón. ahí, pero quedó, es un testimonio. No es que lo trajeron de otro lugar, pero el que hizo toda esta construcción varias veces lo fue redepositando, ¿no es cierto? En la isla posiblemente esto se encuentre en un cerrito. Entonces ahí no está tocado como acá. Entonces otro tipo de sitio también. Otro así. Y estos son los trabajos que se hacen. Se hacen corte, acá están todos, esto es un corte ideal, cómo fueron apareciendo las diferentes tipos de cerámica. Más o menos. ¿Cómo se reconocieron que era cerámica? No, Porque había gente buscando, digamos. Arqueólogos excavan con paciencia porque pueden encontrar de todo. Después está el conocimiento de cada uno. Yo creo que entre la Rosa y entre la 70 años, no, el 74, que me recibí, creo que vi bastante cerámica, losa. Entonces me doy cuenta enseguida, digo, pará, que es la losa. La losa es fácil de seguir, ¿no es cierto? Pero esto no, porque esto estaba tan sucio que se lo comieron los chicos. ¿Y esto qué? Pará, menos mal que estaba todo, no, pará, no es tierra eso, es cerámica. Limpiarla bien y va a ir a cerámica. Miren cómo está. Bueno, esto que justamente es un relleno, está todo mezclado. Este no, este está acá, pero acá pasa, ¿qué pasa? Pasa un caño. Roma, yo pienso, que siempre tenemos que Yo pude haber estado en Roma excavando, pero me volví. Pero Roma es que uno ve todos los días. Yo fui a Roma en el año 82, 83. Me ofrecieron quedarme, pero no, tenía hijos y esposa acá. Ahí claro, es genial. Encontrar cosas hermosas. Bueno, esto también es genial. No es lo mismo que hay identificaciones. falta que algún diario diga Bueno, cuando nosotros excavamos atrás de la catedral, que dejamos un par de cimientos, era la Pompeya rosarina, la gente se volvía loca con los cimientos. Tenemos Pompeya, no tenemos nada. Tenemos esto, que es importante, otras. Después, bueno, ahora vamos a verlo, no me quiero anticipar. Bueno, aquí hay un corte. Esto es visto de arriba, esto es un corte, cómo son las capas, esto es lo que tiene que hacer un arqueólogo. Entonces más o menos va ubicando, va sabiendo si es espacial o es temporal, un poco lo que hablamos en la primera. Si tengo que explicar esto, se nos va la hora, por eso era para mostrarlo. Bueno, acá de nuevo, un corte, acá atrás, hicimos este corte.
tomamos esto de un lado y del otro. La foto viene de acá, y así se presenta el corte. Lo que yo digo es cómo tiene que planificar esto para no estropear el lugar. Bueno, lo que excavaron era muy cuidadoso. No, y ustedes mismos. No, yo no excavo porque soy bruto. Decirle a dónde tiene que cortar. No, esto no cortamos, esto es dibujo. Y bueno, ahí cómo lo hicieron, reflejando una realidad. Claro, con la foto y lo que ve, ahí está la habilidad que está registrando. El que excava bárbaro, va despacito. Para hacer un corte, vos tenés, la excavación se va haciendo por capas. Claro, vos vas viendo el color de la capa, la vas sacando. Van apareciendo cosas. Y saco fotos. Siempre estás registrando, siempre estás mirando, sacando cortes. Entonces, el tema de los cortes no es uno solo, son muchos. Les digo uno de ejemplo. Pero tiene que ser puesto de modo tal, o sea, como si yo cortara con una tijera. No puedo cortar en un lugar donde no haya nada, tengo que cortar en un lugar donde haya muchas cosas. ¿Qué teoría hay que tener Y para por eso que esa es la gracia del que registra. Tiene una astucia para poder mirar por dónde. Lo aprendí haciéndolo, la verdad. Hay manuales, cómo se hace un corte, está Wheeler, un manual que te enseña. Y en la facultad generalmente es como, yo digo, si vos no sabés dibujar, hay gente que no sabe dibujar y quiere seguir diseño gráfico. El arqueólogo, para mí, bueno, hay habilidades, yo no sé excavar, soy bruto, pero con el dibujo me lo rebusco, veo bien, y bueno, por eso se arman equipos, ¿no es cierto? No todos pueden tener el mismo recuerdo, un equipo hace que lo que no ve uno ve el otro y viceversa, por eso el equipo no estaba. Yo veo algo más que el dibujo, porque para llegar al dibujo hay que tener una teoría de decir cómo voy a dibujar. Bueno, está la teoría de Wheeler, ¿sabes? Sí, Que dice que hay que excavar siempre de un costado y del otro. La teoría histórica del lugar, digamos. Tenés. Acá, Está bien. Para evitar sorpresas. Ahora le interpreto. Si no, revuelvo todo. No, ahora le interpreto. ¿Qué materias principales estudian en arqueología? Yo puedo hablar lo que estudié yo, no sé ahora. Bueno, lo que usted estudia, por ejemplo. Y por ejemplo, no había. Todo eso que estamos hablando no era materia. Bueno, dígame materias, a ver. Información, prehistoria del mundo, arqueología americana, arqueología argentina y no te enseñaron a excavar. La mayoría, ahora sí hay. Hay una materia que se llama metodología. Metodología. Son dos materias. Pero el que no lo tuvo, lo compró el libro. Sí, después se puede estudiar, pero bueno. Porque lo daban. La investigación para el paso a paso de la investigación. Pero es lo que más falla, antes y ahora. Aparte que como los sitios son tan diversos, Claro, es muy diverso. no se puede, no es lo mismo un conchero en el medio de la Sí, Patagonia, bajo una gruta, cueva, una gruta, que un sitio urbano. Bueno, pero es un constante estudio. Hay alguien que está sentado ahí. Pero de todo. De Todo, sí, historia, Es lo que siempre uno dice, uno tiene una enciclopedia, cultura general, y tiene una experiencia en el sitio. No, por favor, dale, ahora es mostrar. Vamos rápido así van mirando, porque no hay muchas explicaciones para que vean. No hay forma de detectar sin excavar. Sí, bueno, sí. lo detectaron. Sí, porque para ver si hay especulas, lo vamos a ver allá, pero sí, hay maneras. Bueno, Acá en Gaboto se han hecho. Sí, hay. En Puerto No podemos resumir todo. Era La idea era un programa general, porque cada cosa. Bueno, esto es la reina de la cerámica es la reina de los sitios. El 90% de los sitios, salvo que sean líticos, van a encontrar cerámica, losa, mayólica. Entonces tenés que saber distinguir lo que es una alfarería, alfarería vidriada, contorno, cocida, losa, mayólica. Y todo eso sí es. Es una cosa impresionante. ¿Cómo? Una cosa impresionante, o sea, la variedad. La variedad es mucha, Monumental también. Sí, pero no, ahora estamos hablando de la cerámica. El metal es más difícil y los vidrios también son especialidades, pero bueno, tomamos la cerámica que era más. Otra sí vamos. Bueno, ahora vamos a detenerlo en esta época donde hubo un cambio cultural muy grande. Y se puede apreciar a través de la cerámica. Una, puede ser otra. Bueno, acá está la idea de que excavaban la ciudad, también nos preguntamos, bueno, ¿qué son las vasijas?
son olla o cocina, ¿no es cierto? Es un elemento de la cocina generalmente. Entonces tenemos que verlo con la alimentación, con el tipo de cocina y con el tipo de comedor. Había comedores siempre. ¿Cómo son los comedores? En el campo hay comedor, con todo eso. Y la otra era la influencia inglesa. Cuando los ingleses empezaron a introducir la loza, hubo un cambio muy grande. Bueno, generalmente este es un ejemplo de los cambios que hubo. La escudilla de barro, indígena, incluso hasta el 1900 algunos. Se pasó a esto, un cuenco, esto es una alfarería española, al bowl. O sea, los ingleses se avivaron y con uno de estos se empezaba a suplantar. Este otro de los tipos, los tarros, reemplazaban a los albarinos. Y la Hoffainer reemplazó al lebrillo. Este mayor y este loza. Es un poco el cambio que se da. Primero fue el objeto y después, mucho después fue la costumbre. Acá siempre dicen que las primeras tazas son de té, en realidad son de chocolate. El té no era bienvenido para los criollos, tomaban chocolate. El té es muy posterior a la costumbre de tomar té. Bueno, ahora es todo para mirar. Estas son la loza más común de 1790 a 1830. Hay un cambio de la calidad, una se llama Creamware, la otra Pearlware y la otra Whiteware. ¿Qué quiere decir? Que tardaron en hacerla blanda. Entonces quedaba media crema, media perlada hasta que lograban hacerla blanca. Y los diferentes tipos de color y todo. Los ingleses lo llaman borde de concha, nosotros decimos edge, no sé cuál. Shell edge, o eso, algo que se llaman feather. Después los yankees hacen una de estas más moderna y se nota porque reemplaza. Los norteamericanos siempre vivos y se industrializaron y coparon la Acá incluso me he encontrado imitaciones de imitaciones. O sea, incluso con un poquito se hacía todo un relieve. Se hacía. Quiero que lo vean. Vean la variedad de elementos. Se hacía en relieve y se pintaba. Acá también se pintó. Hicimos dos problemas. Cuando hay burguesía, en 1880-90, va a cambiar la idea. Va a tener un comedor. En 1790, acá, los habitantes que estaban acá, era muy difícil que tener un comedor. Ponían toda la cocina. Entonces, después, en un momento dado, la cocina no es igual que el comedor. Y en la cocina, aún en la época de la burguesía, se nota que estaba el sirviente, el esclavo, etc. Y va a haber elementos mucho más arcaicos que en el comedor. Es un poco lo que intentamos, hay que explicarlo tranquilo, pero ahora es como el año que viene todo esto son muchas clases, ¿no es cierto? Acá tenemos en la cocina todavía hay elementos totalmente arcaicos. En el comedor no. Hasta que venga un 1920, 1930, una burguesía diferente, donde ya es otra cosa. Es la misma ama de casa. Hay toda una serie de propaganda donde la misma ama de casa hace de todo y dice la propaganda. Hasta la reina Victoria lava la vajilla, póngale. Había cambiado la sociedad en 1920, 1910, para el 30. Bueno, ahí tenemos lo que es. En el estrato poco burguesía alta es anterior. Era una publicidad. Rápido, así no va. Perdón, Sí, perdón la interrupción. Sí, no va. ¿Quiere pasar? Sí, ya, Ahí para que se vea. ¿Cómo va?